Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con el aprendizaje en Python. En esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos relacionados con las tuplas de Python. ¿Qué son las tuplas y para qué se utilizan? Las tuplas se utilizan para almacenar varios artículos en una sola variable, ¿vale? Entonces, las tuplas es uno de los 4 tipos de datos incorporados en Python, utilizados para almacenar colecciones de datos. Los otros 3 son listas, son los conjuntos y los diccionarios, de los cuales en vídeos anteriores ya hemos hablado de las listas y en esta ocasión empezaremos a hablar de las tuplas y en siguientes vídeos empezaremos a hablar de los conjuntos y los diccionarios, así que no nos preocupemos por esto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con una tupla? Pues para escribir una tupla vamos a entrar a nuestro Visual Studio Code y empezaremos a editar nuestra primera tupla, ¿vale? Vamos a borrar esto de aquí un momento. Si te fijas, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De nuestra primera tupla y lo primero que tenemos aquí es una variable con sus datos al lado, ¿vale? En Python existen dos maneras diferentes de escribir las tuplas. Cuando hacemos una variable, normalmente abrimos nuestros paréntesis y tenemos aquí ya nuestra primera tupla creada, ¿vale? Las tuplas siempre van a ser escritas con nuestros paréntesis o sin ellos, porque en Python no es necesario poner unas tuplas con paréntesis. Por ejemplo, ya tenemos esta que tenemos aquí ya puesta. Si yo doy control S y ejecuto esto para ver el tipo de clase que tiene esta variable, nos está indicando que la clase es una tupla. Pero si nosotros también le borramos lo que es los paréntesis, verás que cuando nosotros guardemos y vamos a ejecutar, nos sigue mostrando una clase tupla, ¿vale? Entonces, este es la primera observación que quería comentarles para que ustedes sepan que no hay diferencia ninguna entre paréntesis y no paréntesis con las tuplas, ¿vale? Entonces, los elementos de las tuplas están ordenados, no se pueden cambiar y permiten los valores también duplicados, tal como las listas, ¿vale? Si nosotros ponemos tupla 3, ¿vale? Eso también es totalmente permitido. Voy a borrar esto de aquí y voy a borrar, imprimo y verás cómo te muestra un valor duplicado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, los elementos de las tuplas están indexados también, como hemos visto en ocasiones anteriores, ¿vale? Se indexan siendo el primer índice el valor 0, ¿vale? Entonces empezaríamos que el tupla 1 cogería el índice 0, tupla 2 cogería el índice 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Si existiesen. Esto lo hemos visto también en ocasiones anteriores, así que si no lo has visto también te invito o te remito a la lista de reproducción que tenemos en nuestro canal relacionado con el aprendizaje en Python, ¿vale? También quiero comentarles que las tuplas son invariables. Las tuplas son elementos inmutables, lo que significa que no podemos cambiar, agregar, eliminar o editar elementos cuando la tupla está ya creada. Estos permiten elementos duplicados, como te he comentado anteriormente, pero no podemos hacer modificaciones en ella, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber la longitud de una tupla? Para determinar cuántos elementos tiene una tupla, podemos utilizar, como hemos visto también en el ejemplo de las listas, la función len, ¿vale? La función len nos permite ver cuántos elementos tiene una tupla incorporada, ¿vale? Vamos a hacer una prueba con esta que tenemos aquí. Si te fijas, vamos a ver. Len. Vamos a imprimir la función len para poder ver cuántos elementos tiene nuestra tupla. Vamos a comentar esto de aquí, vamos a hacer un control S para guardar y ejecutamos nuestro proyecto y nos está diciendo que nuestra tupla tiene 4 elementos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Ojo, estos elementos, ¿vale? No tienen, esta longitud o para saber cuántos elementos tiene la tupla, no tiene nada que ver con el índice, ¿vale? El índice es una cosa y la cantidad de elementos dentro de una variable es otra completamente diferente, ¿vale? Entonces, dicho esto, también quiero indicarles que para crear una tupla con un
solo elemento. Si te fijas, esta tupla tiene, como habíamos dicho anteriormente, tiene 4 elementos dentro de ella. Pero cuando queremos crear una tupla como, con un solo elemento, muchas veces surge la duda o surge el error de que, bueno, lo dejamos así tal cual porque entendemos que esto está bien, ¿vale? Pero nos da un error. Por ejemplo, si nosotros cogemos ahora, no es un error, ¿vale? Es que esto se considera en Python una cadena, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos que queremos saber el tipo de mi primera tupla, he puesto tupla, pero bueno, me acabo de dar cuenta ahora y no vamos a modificarlo, ¿vale? Si nosotros queremos saber qué tipo es esto que tenemos aquí actualmente, vamos a dar un control S para guardar y ejecutamos y verás cómo nos muestra que es una clase string. Esto lo está interpretando Python como una cadena. ¿Qué hacemos cuando queremos tener una tupla con una sola variable, es decir, con un solo elemento dentro? Pues solamente tendremos que añadir siempre, ¿vale? Siempre una coma al final de ese elemento. Ahora, si guardamos este proyecto otra vez y lo ejecutamos, ves cómo ha cambiado ahora la clase tupla. Esto es una observación que quiero que también tengan en cuenta porque, bueno, es fundamental saber diferenciar entre una cadena y una tupla cuando solamente tiene un solo elemento, ¿vale? Entonces, seguimos. También bueno, debemos saber que los elementos dentro de una tupla pueden ser de cualquier tipo de datos, ya pueden ser números, pueden ser booleanos, ¿vale? Puede ser cosas así. Mi primera tupla 1 puede ser de números 1, 2, 3, 4, 5 o pueden ser booleanos, ¿no? 2, ¿vale? Que pueden ser true, ¿vale? False, true, true, ponerlo así como un ejemplo, ¿no? Y si nosotros, bueno, imprimimos cada uno de estos tipos, ¿vale? Control S, ejecutamos un control S y ejecutamos esto, veremos cómo nos está indicando de que son válidos estos elementos, ¿vale? Porque pueden ser de cualquier tipo de datos. Entonces, nada, dicho todo esto, vamos a dejarlo aquí y en siguientes vídeos empezaremos a ver con más detenimiento cosillas que podemos ir haciendo con las tuplas y, bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Como siempre te digo, estos son vídeos de práctica, ¿vale? Yo no soy ningún profesional, no soy programador, simplemente soy un motivado más, ¿vale? En el aprendizaje de Python y todo lo que voy aprendiendo lo quiero poner aquí para que si nosotros, por ejemplo, queremos aprender juntos o tenemos alguna dudilla, pues que se quede el vídeo puesto, resolvamos nuestras dudas escribiéndonos en los comentarios y nada, te invito a que si te ha gustado el vídeo le dejes tu like, suscríbete a este canal y nos vemos en un siguiente vídeo.